Queridos hermanos, esta semana es una semana en la que se celebra en este país la independencia de Estados Unidos de América. Es decir, cada año, el 4 de julio, se hace esta celebración a nivel nacional en la que la campana de la libertad es tocada 13 veces, supuestamente ahora en cada estado, no solamente en Filadelfia, donde originalmente surgió, es decir, cada año, desde aquel día del 1776. Y se celebra esto para honrar a los patriotas de aquellas 13 colonias o 13 estados originales. Y hermanos, se hace un llamado a todos los estados de los Estados Unidos a unirse, a sonar la campana de esta celebración por la libertad a las 2 de la tarde cada 4 de julio. Es decir, esta celebración por todos los Estados Unidos es un recordatorio, hermanos, del sacrificio, del carácter, de los ideales, y más que nada de la fe en Dios y en la palabra de Dios de estos hombres que formaron esta gran nación. Ese fue el día en que nació esta gran nación de Estados Unidos de las Américas. Y si hay gente que deben apreciarlo, debemos ser nosotros, que hemos tenido el privilegio y este regalo de Dios de poder venir a este país y tener la libertad que no disfrutamos en nuestro país. Mis queridos hermanos, el empeño, la lucha, los sacrificios fueron por lograr la libertad, razón por la cual muchos hemos venido a esta gran nación. Aunque yo sé que muchos también vienen por una cuestión económica o por algún bienestar, pero muchos que apreciamos la libertad, vinimos por la libertad y estamos dispuestos a dar nuestra vida por la libertad. Inclúyanme a mí ahí. Sin duda, hermanos, deseamos la libertad para nuestros países, especialmente los que sabemos que no tienen la libertad que quisiéramos que tuvieran, ¿no? Y los que conocemos la libertad y la valoramos, por supuesto, podemos en un día como hoy recordar las palabras de Dios a Moisés para que le hablara al pueblo. Palabras que están escritas en esa campana de la libertad que se toca en los Estados Unidos cada año. Fue tocada muchas veces en guerras, durante la muerte de los presidentes, pero si ustedes leen la historia está rajada, ya no se puede utilizar, pero en todos los estados hay una réplica. Y mis queridos hermanos, esta es la palabra que dice estas campanas. Estoy tratando de cambiar aquí para poner el texto, miren. ¿Cómo dice, hermanos? Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Así dice. Prediquemos la libertad a todo el mundo. Dios ama la libertad y desea la libertad. Y no solamente esto, o sea, la libertad social, sino también, más importante, la libertad espiritual. Porque cuando se pierde la libertad espiritual, o donde no hay libertad espiritual, se pierde la libertad social y política. Así que Dios no solo la ama y la desea para los hombres, sino que quiere que la enseñemos, la prediquemos. Dice que hay que pregonarla, la libertad por toda la tierra. Mis queridos hermanos, el pueblo debe conocer lo que es la libertad y debe apreciar lo que es la libertad. Cuando se pierde la libertad, como la estamos perdiendo, porque la gente pierde el concepto de lo que ella es. Así que si lo es políticamente, por supuesto que lo es nacionalmente. Pero toda clase de libertad, mis queridos hermanos,
tiene un precio, tiene un precio. El ejemplo es Jesucristo. Por nuestra libertad pagó con su sangre en la cruz del Calvario, para que podamos tener la libertad espiritual. No es gratis, hermanos, tiene un precio. Y hoy es un día en que debemos de recordar primero que hay un precio que pagar para disfrutar la libertad. Los pueblos que no han estado dispuestos a pagar la libertad, créanme, mis queridos hermanos, sea con sacrificio, con muerte, simplemente no la han logrado. Por razones que sean, pero es la realidad. Lo cierto es que cuando hay esclavitud, se requiere un precio para lograr la libertad. Entendemos ese principio. Esto es un principio bíblico. Y la libertad no es gratis. Hay que pagar un precio con sacrificio. O sea, el esclavo no es libre por sí mismo. Alguien tiene que pagar el precio. Como en el caso de aquel esclavo en la época de esclavitud aquí en Estados Unidos, en que un millonario se apareció a una subasta y pagó el precio más alto por aquel esclavo. Y una vez que lo compró, le dijo: te he comprado para que seas libre, no para que seas esclavo. Y por supuesto aquel hombre no tenía dónde ir. Dijo: te serviré por el resto de mi vida, libremente. Hermanos, ¿no es eso lo que ocurre cuando Cristo nos libera a nosotros? Decimos: ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida. Tú eres la eternidad para nosotros. Tú eres la salvación nuestra. Te voy a servir por el resto de mi vida, libremente. El Señor nos libera, mis queridos hermanos. Qué maravilla la gracia del Señor. Y es por eso que Dios no permitió que aquella generación, aquella primera generación hebrea, no pudiera entrar en la tierra prometida. ¿Saben por qué? No estuvieron dispuestos a pagar el precio de la libertad, mis queridos hermanos. Estuvieron dispuestos a pelear con los enemigos que tenían que pelear. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Hicieron un estudio, ¿no? Mandaron espías y vieron gigantes y se vieron como langostas y no pudieron confiar en el Dios Todopoderoso que los había cruzado por aquel mar y había derrotado al ejército egipcio. No decimos que no era cierto que hubieran gigantes, claro que sí, lo habían. Tenemos que estar conscientes que existían gente grande todavía. Dios creó animales muy grandes, pero al hombre lo creó bien grande también. Nos fuimos achicando, ¿no? Así como los animales también. Miren, hay fósiles por todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, de hombres y mujeres de 12 a 14 pies de altura. Esa es una parte que la ciencia ha querido esconder, porque ha querido siempre hacer el énfasis en la evolución, ¿no? Pero esto es una realidad. Y hermanos, cuando ustedes van a Génesis, al principio en Génesis habían gigantes, y cuando usted viene aquí a esta parte, ellos vieron gigantes, y habían gigantes. Cuando llegamos mucho más adelante a la época de David, sabemos que habían 5 gigantes, Goliat y sus 4 hermanos, ¿no? Y según la descripción bíblica eran hombres de más de 9 pies de altura. Ustedes ven el letrero allí que dice Exis. Allí llegaba la cabeza de estos gigantes. ¿Qué les parece? ¿Quién se atreviera a fajarse con un hombre así? David, en el nombre del Señor. ¿Y qué les pasó a este pueblo? No tuvieron realmente la fe en Dios para conquistar, pero la libertad cuesta un precio. Y ellos no lo entendieron así. Entonces esa generación tuvo que ambular por 40 años en el desierto. No entraron en la tierra prometida. Preferían la comida de Egipto. Querían regresar y ser esclavos antes de ser libres, simplemente por no luchar, no pelear y no conquistar las tierras. Hermanos, para disfrutar la libertad que hoy disfrutamos, créanme, fueron
por medio de días muy duros, días difíciles, de incertidumbre, que acompañaron a aquellos hombres que estuvieron, aquellos líderes coloniales que lucharon por la libertad de este país. Pero en otro sentido, los que llegamos a esta tierra, que podemos decir la tierra prometida, ¿no? Hemos sido bendecidos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos mostramos gratitud y decimos gracias, Señor? Pues sabemos que requiere esto un precio que pagar, ¿verdad? Y hay que recordar algunas cosas muy importantes. ¿Quién es? ¿Quién es la persona principal que provee la libertad? No se nos puede olvidar eso. Dios mismo es el proveedor de ella. Miren lo que a través de Moisés le dice al pueblo, ¿verdad? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrados en la tierra, y miren que dice, que os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Pero noten el énfasis en que es Dios quien la da. Dios da la libertad. Dios es el que provee la bendición para los pueblos, para las familias, para cada persona. Y tenemos que entender esto y no olvidarnos nunca de esto. Claro, la palabra reposo aquí les hacía recordar a Israel que Dios, el Creador, había hecho toda la creación para el hombre en 6 días y que había que descansar un día, dedicar un día a Dios en descanso. ¿No creen ustedes que debe ser más importante para nosotros esto, dedicar un día del día que dedicamos el domingo, ¿verdad? El día que debemos dedicarle al Señor. Pero miren que el énfasis está aquí no tanto en el reposo, sino en Elohim, es decir, el Dios creador, poderoso, soberano, Dios del universo. Este es el Dios poderoso, el mismo que libró a este pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra de libertad. Y también es el mismo que guió a las tribus de Israel por el desierto para conquistar a Canaán. Hermanos, ellos estaban bajo el imperio egipcio y Dios los sacó de allí y los liberó de esa esclavitud a la tierra prometida, a la tierra de libertad. Y estamos en un mundo, o vivimos en un mundo de pecado, de maldad, donde sabemos que hay toda clase de esclavitud. Miren alrededor cuántas cosas están esclavizando al ser humano, al hombre, apartándolos de Dios. Cuántos vicios, cuántas actividades, cuántas cosas realmente alejando a la gente de Dios. Pero mis queridos hermanos, Él nos libera del pecado y de la muerte eterna. Jesucristo, solamente Él. Y esa libertad es la que nos guía a que tengamos libertad política y social. Por lo tanto, el hombre que se aleja de Dios, o el pueblo que se aleja de Dios, o la nación que se aleja de Dios, se aleja de la libertad. Los padres fundadores de los cuales estamos hablando, de esta nación, ellos también tuvieron que tener, o tuvieron una salida de un desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ellos salieron realmente en el sentido de libertad, ¿no? Salieron de un desierto nacional, de un desierto político y de un desierto espiritual para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad en una tierra libre. Y sabemos que esto fue por la mano de nuestro Dios. Dios dirige todas estas cosas. Preguntamos, ¿quién estuvo detrás de todo esto para que tuviésemos esta nación? Dios estuvo detrás de estos hombres para lograr esto. Así que nosotros debemos, sí, de disfrutarlo, hermanos, pero también debemos de ser gente agradecida a Dios y cuidar esta libertad que Dios nos ha dado. Algunos dirán, ¿cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo, pastor, podemos cuidar de esta libertad? Bueno, primero que nada, tenemos que enseñarla. La libertad hay que pregonarla, hay que predicarla, enseñarla con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestras vidas, ¿no? Pero también tenemos que
aprender a ser responsables en esta nación que Dios nos ha dado. A ver, ¿cuántos de los que están aquí son ciudadanos americanos ya? Oh, un buen grupo, qué bueno. Bajen sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí no lo son, pero quieren serlo y están esperando serlo en algún momento cercano? Qué bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, tanto para unos como al otro, por supuesto, esto es algo que hay que entenderlo bien, tenemos que ser responsables con este privilegio que no tenemos o no tuvimos en nuestros países de salir a votar por un candidato que represente nuestros principios bíblicos. Y esto es importante decirlo, hermanos. No estamos diciendo por quién votar, pero sí estamos diciendo que tenemos que honrar a Dios a través de nuestros votos también. Tenemos que ser responsables y cuidar la libertad que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 75, ayuda mía y libertador eres tú, oh Jehová. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro libertador, y por eso confiamos en nuestro Dios. Hermanos, este país ha servido para abrirle los brazos a tantas personas que hemos venido buscando refugio, ¿verdad? Y esto es algo que hay que reconocer. Pero saben también algo muy importante. Este país ha sido el headquarter, o sea, el centro, la base de la obra misionera en el mundo. ¿Usted sabía esto? Miren cómo la obra misionera ha influenciado en todos nuestros países y en todas partes del mundo. ¿Y de dónde ha salido? De Estados Unidos. Misioneros, la obra misionera. Si perdemos la libertad aquí, vamos a perder ese privilegio. No podemos perderla, mis queridos hermanos. Tenemos que tomar responsabilidad para que el Evangelio siga siendo proclamado en todas partes del mundo. Por eso ha sido tan bendecida esta nación. Y hoy es un día para los que conocen algo de la historia, para recordar, pero también para aquellos que no conocen, para que busquen, investiguen, aprendan y aprecien la historia de esta nación. En segundo lugar, es un tiempo para regresar. Es decir, no regresar en el sentido de vivir en el pasado, sino regresar a los principios, a los primeros principios. Y sabemos que todos estos principios se basan en la palabra del Señor, ¿no? Es decir, todo parte de la fe en lo que Dios dice y la fidelidad a Él. Pero hay palabras importantes de las cuales parece que se están olvidando muchos hoy en día. Trabajo, sacrificio, disciplina, patriotismo, propósito digno, respeto a los derechos de otros, la iniciativa de cada individuo, la libertad de industria, la libertad del comercio privado, la libertad de trabajo, la libertad de expresión, la libertad de escoger. La gente se está olvidando de estas palabras tan importantes, hermanos. Y estos fueron los principios que fundaron esta gran nación. Hay que regresar. Y regresar significa tener parte como pueblo de Dios que somos realmente, porque todas estas cosas para honrar a nuestro Dios y a nuestro Señor que nos ha permitido estar aquí. Dios nos ha llamado a nosotros a ser, hermanos, en su palabra nos ha llamado a ser una nación santa, una nación que refleje las cualidades de Dios, y no podemos olvidar eso. Y creo que este logro es imposible sin una relación personal con el Señor. Si nosotros no nos acercamos en arrepentimiento a Dios, deseando que su gracia nos transforme, nos cambie, humillándonos delante de Él. Y ustedes saben que estaría además decir, aunque es bueno decirlo de vez en cuando, hermanos, qué malo se está poniendo el mundo. ¿Cómo está esto alrededor nuestro? El maligno está por todos lados para destruir, para hacer daño, y en esta nación, aquí mismo, lo estamos viendo delante de nosotros.
los ataques en el asunto de la moralidad ni se diga. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren lo que dijo el general MacArthur. Estamos hablando de todo ese tiempo atrás, pero miren lo que él dijo. La historia no registra un solo precedente en el que las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado a un declive político y económico. Tenía razón en lo que decía. Es decir, cada país que comienza con un deslizamiento por el camino de la decadencia moral, pues ha terminado en ruina, mis queridos hermanos. Los países no están como están por casualidad, porque el pueblo se ha alejado de Dios y el maligno toma lugar en estos lugares, sin duda alguna. Miren, quiero darle algunos ejemplos de las cositas que están pasando últimamente, ¿no? Dos por lo menos. En el periódico The Atlantic, un artículo dice, el impulso es comenzar joven. Entonces dice, el Departamento de Educación de California insta a los maestros de niños de guardería, estamos hablando de niños que antes del primer grado, niños de guardería, a disipar los estereotipos de género, sentando las bases para la aceptación, la inclusión y un ambiente contra la intimidación. Porque algunos niños infantes, e incluso más jóvenes, se han identificado como transgénero. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado con esto? Y si ustedes van a este periódico que solamente es online, no en línea, que es worldnetdaily.com, un periódico conservador, dice sobre la inteligencia artificial. ¿Cuánto han oído sobre la inteligencia artificial? Miren, la inteligencia artificial es ahora esos programas informáticos que incluso algunos científicos temen de que en algún momento en el futuro sean la destrucción de la humanidad. Y está creando un problema aquí, ahora, actualmente. Y dice así el artículo, y es que la nueva pesadilla en Internet es, y oiga bien esto, una avalancha de imágenes de sexo infantil generadas por la inteligencia artificial. Es decir, que ahora se les ha puesto difícil a la FBI y a todos estos agentes, porque ya no es cuestión de encontrar a esos niños que utilizan para eso. Ahora los crean y se ven reales. Usted no sabe la diferencia si es una imagen creada o no. Es algo tremendo y lo están usando para, bueno, todo tipo de pornografías, ¿no? Pero también están hablando aquí de la pornografía infantil. Dice, la industria de la inteligencia artificial ha provocado una explosión de imágenes inquietantemente realistas que muestran la explotación sexual infantil, alimentando las preocupaciones, como les dije, entre los investigadores de seguridad infantil. ¿Qué les parece, hermano, como esto cada vez es peor, atacando a los niños? ¿Qué podemos esperar de la nueva generación? Hace unas semanas leí lo que dijo Bob Unanue. Este es el CEO, el presidente de los productos Goya, ¿no? Y no estoy promoviendo a los productos Goya, pero posiblemente le anime a utilizarlo después de lo que yo les diga, ¿no? Él dijo, estamos ante una guerra espiritual. Y para no leerle todo el artículo, él advierte que la moralidad de Estados Unidos está en riesgo. O sea, habla sobre
el terrible estado moral de los Estados Unidos, proclamando que la humanidad está en guerra espiritual y que lamentablemente todo lo que es la nación. Además dijo, vamos a perder este país y nuestra moralidad si algo no cambia. Y miren esto que dijo también, estamos ante una guerra espiritual, pero esta guerra necesita intervención del Espíritu Santo. Señores, si no es con la obra de Dios, no hay manera. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros los creyentes? Los que vamos de verdad a influenciar al mundo, si no podemos ni ser fieles con las cosas más sencillas y básicas a veces que el Señor exige de nosotros. Hay una decadencia total, y como dicen las Escrituras, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno. ¿No? Pero hay apatía también dentro del pueblo de Dios. Miren, hay que regresar a las Sagradas Escrituras. Tenemos que regresar a las Sagradas Escrituras también. Ha habido grandes esfuerzos, como ustedes sabrán, los que llevan mucho tiempo aquí, de quitar la Biblia, las Escrituras de las escuelas. Yo desde pequeño, cuando empecé a ir a la escuela aquí en Estados Unidos con 7 años de edad, había un tiempo de meditación y un tiempo de oración antes de comenzar. Eso era algo rutinario, algo normal, ¿no? Y ustedes saben que en los últimos 15, 20 años se han ido quitando todos los monumentos y estatuas de los 10 mandamientos y de la Biblia en los establecimientos públicos gubernamentales. Y esto es triste, hermano, que estemos viendo algo así, cuando debemos de más bien acercarnos a las Escrituras, volver hacia ellas. Miren lo que dice la palabra de Dios, dice en Levíticos. Dios dice, seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Hermanos, un pueblo no puede ser bendecido sin Dios. No es posible. Miren alrededor del mundo y díganme qué pueblo es bendecido sin Dios. El Salmo 44 dice, bienaventurado, es decir, felices, bendecido el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ahí está la promesa de Dios. Y esto se aplica a personas, a familias, a iglesias, a naciones, a pueblos. Y miren, les voy a dar este versículo que yo creo que resumen realmente lo que todos debemos de hacer si queremos un cambio. Para mí, este es el versículo que resume lo que es un verdadero avivamiento. Es decir, es un llamado, el llamado más poderoso para que un pueblo sea bendecido por Dios. Y eso está ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, lo primero que hay que hacer es humillarse. Y humillarse significa arrepentirse. No creernos que estamos tan bien. No creernos que somos tan fieles a Dios. No creemos que estamos haciendo todo lo que debemos de hacer. Sino hacer un examen, un análisis de cómo podemos someternos al Señor y que el Señor nos use, seamos instrumentos de Él como Él quiere que seamos. Humillarse significa arrepentirse, volverse a Dios reconociéndonos pecador. Ustedes saben que mientras más santidad hay en la vida de una persona, con más claridad se puede ver el remanente de sus pecados. Por eso es que nunca alguien puede decir, soy humilde, yo soy santo. No, esa persona realmente siempre está en busca de la santidad y de ser humilde delante de Dios. Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Se da cuenta que invocar a Dios, clamar a Dios, alabar a Dios, sin este corazón contrito, humillado, no tiene ningún sentido, ningún valor? Y luego, ¿qué dice? Y oraren. Y oraren. Hermanos, hay como una flaqueza en esto, ¿no? La gente a veces no tiene tiempo para orar.
Mire, ahí estamos con la cadena de oración y estamos animando a la gente y llamando, vamos a participar. Es para que no quede uno fuera que no esté allí participando en todo lo que es oración. Porque reconocemos que Dios es todopoderoso, porque creemos en Él, porque sabemos que cuando nos unimos en oración, el poder de Dios es derramado. Y oraren, porque oraren viendo la necesidad con profundidad, hermano. Pero no solo es orar porque sabemos que tenemos necesidad, y hay necesidades alrededor nuestro, dice, y buscar en mi rostro. Muchas veces queremos los beneficios, la bendición de Dios, pero no el compañerismo con Él, no estar cerca de Él, para estar con Él y caminar con el Señor. Imagina a un hijo que venga a un padre solamente para pedirle favores y no porque quiere estar con Él. Hay una diferencia tremenda, ¿verdad? Así es con nuestro Dios. Él quiere que busquen su rostro porque le amamos, porque queremos estar tiempo con Él. Y una de las mejores maneras de hacerlo es orar a través de la Biblia. Agarre su Biblia, coja por ejemplo los Salmos, empieza a leerlo y empieza a hablar con Dios a la misma vez. Y usted va a ver la comunión con el Señor, cómo va a crecer en su vida. Y si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, de sus hábitos, de sus costumbres, del patrón de vida que están llevando, que quizás piensan que está bien, pero delante del Señor no es lo mejor, entonces dice aquí el Señor, yo oiré. Entonces el Señor va a oír nuestras oraciones. Si yo pregunto a todo el mundo, ¿quiénes quieren que Dios oiga nuestras oraciones? Yo estoy seguro que todos vamos a decir, yo quiero. Pero aquí hay un requisito, mis queridos hermanos. Dios oye entonces nuestras oraciones, dice, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Habrá bendiciones y Él arreglará los problemas y las cosas, pero la bendición tiene que venir de Dios. En tercer lugar, en esta mañana, esta semana, y sobre todo hoy que adoramos al Señor, es un tiempo para recordar y reconocer, hermanos, que estamos ante una guerra espiritual y hay un maligno que está tratando de hacer daño. Está el materialismo, acabando con la gente, el deseo de muchas personas de los bienes materiales, los placeres de todos tipos, como hemos dicho. Pero una de las cosas que nos da es que vemos cómo se está separando de lo que es religioso en todas las instituciones del gobierno. Pero también la gente se convierte en religiosos muertos, que vienen a las iglesias, cantan los himnos, pero están realmente muertos. Es como ovejas, que parecen ovejas por fuera, pero por dentro son los cerdos. No están convertidos. ¿Saben? Son cerdos que les gusta estar disfrazados de ovejas. Las ovejas no quieren ensuciarse con el mundo y las cosas del mundo. El cerdo le encanta el lodo, el fango, ¿verdad? Y tenemos que hacer una evaluación a nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor. También se han introducido tantas falsas enseñanzas en las iglesias, que es otro de los ataques tremendos. Pero miren, nuestros presidentes, todos, usan la Biblia cuando van a tomar el cargo o la posesión del cargo presidencial. Todos, aunque no la apliquen, aunque no crean en ella, pero tienen que poner las manos sobre la Biblia y jurar que van a estar sometidos a la autoridad divina. El Congreso hace apertura, gracias a Dios todavía, con una oración, y el voto a la bandera incluye la frase que dice, One nation under God, una nación bajo Dios. Nuestra moneda, si ustedes miran allí la moneda, el dólar, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? In God we trust, en Dios confiamos, pero estamos confiando en la riqueza. Ese es otro Dios, no en el Dios verdadero que provee, ¿no? Y también miramos, por ejemplo,
la primera oración de la Declaración de Independencia usa la palabra Dios, reconociéndolo a Él como el Creador. Y la última oración usa la idea de tener una firme dependencia en la provisión de Dios. La Ley de Derechos de la Constitución comienza con la primera enmienda, la cual dice así: el Congreso deberá establecer leyes respecto a un establecimiento religioso y no prohibirle su libertad de práctica. ¿Oyeron? Miren, el estudiante más, serio de historia se dará cuenta que estos fundadores nunca se imaginaron que esta nación se iba a alejar así de Dios. Por eso ellos nos dieron tantas explicaciones, estos escritos en breve, porque no se podían imaginar a un pueblo alejándose de los principios bíblicos y olvidándose de Dios. Ellos, por lo tanto, no pensaron explicar tantas cosas. Pero noten esto, hermanos. En el año 1788, solamente menos del 10% de la población no iba a iglesia, no eran creyentes. Pero lo impresionante es que más del 90% eran gente que iban cada domingo a la iglesia. Ustedes saben cómo eso ha cambiado. Hoy por hoy hay un 62% que dice ser cristianos. Ustedes saben cuántas personas de ese 62%, o mejor dicho, ese 62% va a la iglesia 1 o 2 veces al mes. ¿Sabe cuánto hay que van cada domingo a la iglesia en el presente? 18%, 18.7%, casi 19%. ¿Cómo ha cambiado los tiempos, mis queridos hermanos? Las cosas han cambiado y a veces decimos, nos quejamos de cómo está el mundo tan mal, pero nosotros mismos no estamos tan avivados, no estamos tan consagrados al Señor como debiéramos de estar. Finalmente, mis queridos hermanos, y más brevemente aún, en un tiempo de renovación, nuestra alianza a Dios y al país. Es decir, muy significativo que seamos fieles a Dios y seamos también fieles a nuestra nación. No somos gente para obedecer leyes, no para romper leyes. Y por eso ustedes encuentran que es muy típico, como tenemos acá atrás en nuestra iglesia, en nuestro templo, una bandera americana y una bandera cristiana, porque no deben de estar en conflicto, en oposición. Es una nación bajo la autoridad divina de Dios, como dice la Constitución. Así que también debemos de pensar en nuestra fe en Dios. Es decir, como vemos en el texto de hoy, una fe en un Dios que da libertad y quiere que propaguemos la libertad al mundo entero. Miren las palabras de Abraham Lincoln. Dijo así una vez: que esta nación bajo Dios tenga un nuevo nacimiento de libertad, de manera que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca de la tierra. Es decir, si dejamos de estar bajo Dios, vamos a perecer. Jesucristo, mis queridos hermanos, fue enviado para proclamar libertad. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, versículo 18, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, el Evangelio es una proclamación de libertad. O sea que el medio principal para la libertad, para libertar a la gente, a los pueblos, es el Evangelio de Jesucristo. Nuestra tarea es, por un lado, alimentarnos de Jesucristo, de su palabra,
y por el otro lado es de llegar a aquellos mendigos espirituales, a aquellos leprosos espirituales, a aquellos que están necesitados del Evangelio, para decirles dónde está el pan, dónde está el médico que los puede sanar. Tenemos que propagar la libertad y llevar el Evangelio a otros. Cristo puede darnos libertad, hermanos, en el corazón, porque muchos viven en este país libres, pero sin libertad. Hay mucha gente esclavizada a los trabajos, a las drogas, a sus propias vidas y agendas, pero no son gente libres para adorar a Dios, para servir a Dios, para obedecer al Señor. Por eso dice la palabra: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Hermanos, tenemos que ir hasta el fin proclamando la libertad del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guíe a ser ciudadanos que verdaderamente amemos a Dios y amemos la libertad. Y demos gracias a Dios por la libertad que nos permite disfrutar en esta nación. Que el día 4 de julio, creo que es el martes, ¿no?, sea un día bendecido, y no olvidemos de orar. La gente celebra, hacen fiestas, pero se olvidan de Dios. No dejemos de orar con gratitud a Dios por la libertad que nos permite disfrutar. Claro que no es perfecta, pero Dios nos ha permitido estar en una nación donde tenemos libertad. Que el Señor les bendiga a todos.